Voy a la escuela dominical, porque vale la pena, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar del tema de hoy. La Biblia registra de muchas muertes, ¿verdad? Usted empieza a leer la Biblia y desde los primeros capítulos usted se encuentra con muerte, empezando ahí con la muerte de Abel, y comenzamos seguidamente a ver muertes. Algunas muertes las vemos en números que sorprenden, otras muertes las vemos individuales, pero la Biblia registra de muchas muertes y en algunos casos nos da detalles muy importantes sobre el qué y el por qué murió la persona. Podemos mirar aún varios detalles en la muerte de algunos de ellos, como es el caso de Judas, quien movido por la culpa, él vino al Señor, y movido por la culpa, cuando vio que el Señor era condenado, él entonces fue y se ahorcó. Y la Biblia nos registra de su muerte y nos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el versículo número 18, Pedro nos da detalles acerca de la muerte de Judas y dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas fueron derramadas. O sea que nos dice, primero nos dice que él se ahorcó y luego nos dice cómo terminó después. O sea que no terminó colgado ahí a la soga que se puso al cuello, sino que terminó en el suelo y terminó cayendo de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas quedaron ahí derramadas. Otro caso de muerte que registra la Biblia es el de Jezabel. ¿Cuántos han oído hablar de Jezabel? Quien después de ser arrojada por una ventana por 2 o 3 eunucos, cuando Jehú dijo quién estaba con él, y les dijo que la arrojara, quien seguidamente ella fue arrojada por la ventana por aquellos 2 o 3 eunucos, y cuando ella fue arrojada por la ventana, Jehú tardó un tiempo para bajar, y cuando él bajó se encontró con la calavera de ella. Ella la arrojaron, estaba bien, se encontró, solamente estaba su calavera, dice la Biblia, estaba la palma de las manos y estaba aquí esta parte de los pies. Y uno se sorprende de esas muertes, ¿verdad? Porque se tenía que cumplir la profecía que ya Dios había dicho, que él había hablado acerca de la muerte de Jezabel, que ella iba a ser comida por los perros. Y los perros, cuando ella fue arrojada, los perros fueron, se comieron toda su carne, dejaron solo su calavera, dejaron solo la palma de las manos y dejaron ahí la parte de los pies. Si analizáramos cada una de las muertes que registra la Biblia, la verdad es que sacaríamos mucha información provechosa para cada uno de nosotros. Pero en esta ocasión mi deseo es analizar un poco la muerte de aquel hijo del rey David, analizar un poco la muerte de Absalón. Yo no sé si usted ha analizado la muerte de él, pero la muerte de él llama bastante mi atención por todo el proceso antes de llegar la muerte, por lo que le sucedió a él, por lo que estaba aconteciendo. Y es por eso que quiero hablar hoy de la muerte de él. Para hablar de Absalón, para los que no lo conocen, él era el tercer hijo de David. Se destacó por su hermosura y por su cabello largo y hermoso que él tenía. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. O sea que mirarlo a él, para que usted se haga una idea de un hombre hermoso, es como mirarme a mí. La diferencia es que él tenía pelo. Entonces dice que él era un hombre hermoso desde de aquí de la coronilla hasta la planta de sus pies. Todo en él era perfecto. Su pelo era abundante, su pelo era hermoso, tanto que la Biblia dice que cuando él se lo cortaba, y mirando en pesos, ya para entender un poquito cuánto pesaba, mirando en el diccionario me di cuenta que el peso de su cabello cuando se lo cortaba equivalía a 2 kilos 409 gramos, 4 libras, casi 5 libras
pesaba su cabello cuando él se lo cortaba. Él era alabado por su hermosura, él era alabado, todos veían ese pelo y yo me imagino los calvos de aquel tiempo, porque ya lo sabían, diciendo, ay, porque a este le tocó tanto y a mí me tocó tan poco. Pero así es la vida, a uno les toca mucho y a otros les toca poco. Pero hablando de la muerte de él, el día que Absalón murió, muchos más murieron. O sea que ese día no solamente murió él, aunque la Biblia no especifica la muerte de los otros. Los que están durmiendo digan gloria a Dios. Aunque la Biblia no especifica la muerte de los otros, como lo hace con Absalón, sí nos deja ver que muy pocos murieron por la espada y muchos murieron por el bosque. O sea que en medio de aquella batalla, algunos se internaron en el bosque queriendo huir de la muerte, y queriendo huir de la muerte se encontraron con la muerte. Y no fue la espada, sino que fue el bosque lo que los llevó a la muerte. Lo cual me lleva a pensar mucho más, al igual que Absalón, muchos quedaron atrapados en aquel bosque. Absalón, tratando de huir, porque él también trató de huir de los hombres del general Joab, montado en un mulo, entró por debajo de las ramas espesas de una encina. Y cuando él entró por las ramas espesas de una encina, su cabeza se quedó enredada y él quedó ahí entre el cielo y la tierra. Usted imagínelo ahí, colgando, sin poder hacer nada. Se le quedó a él su cabeza enredada. Usted imagínese todo lo que él tuvo que vivir tratando de zafarse, tratando de salvarse. Me imagino la fuerza que él utilizó tratando de desenredar su cabeza de aquella encima, y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Algún teólogo dijo por ahí que él no era digno ni del cielo, ni era digno de la tierra por las cosas malas que él iba, pero que él hizo. Pero el mulo en que iba pasó delante mientras él estaba en aquella situación. O sea que él iba montado en su mulo y él se queda ahí con su cabeza enredada, y el mulo lo abandona. El mulo no se queda con él, sino que él sigue, y él está ahí sin poder hacer nada, sin poder librarse, sin poder desenredar su cabeza. Imagínense ese momento, él está pensando, ¿cómo me libro yo de esta situación? Pero en medio de eso, cuando él está con su cabeza enredada, dice que un joven lo vio. Aquel joven lo vio y le dio aviso a Joab diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado en una encina. O sea que aquel joven lo ve, y me imagino que también Absalón lo ve, y el pensamiento de Absalón quizás fue: bueno, por lo menos ya alguien va a venir a ayudarme. Pero para sorpresa de él, aquel joven lo que hace es que se va de ahí y se va hacia Joab, y le dice a Joab que él ha visto a Absalón enredada su cabeza en una encina. Joab escuchó esto y respondió al joven que le daba la nueva: y viéndole tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? O sea que Joab lo que declaró era lo que él realmente quería hacer con Absalón, quería matarlo. Aquel joven le dio razones por la cual no lo mató, pero Joab se dirigió al lugar donde estaba Absalón con su cabeza enredada, y tomando 3 dardos los clavó en su corazón. O sea que mientras Absalón tenía su cabeza enredada, esperando que quizás Joab o aquel joven lo librara, lo que él recibe son 3 dardos en su corazón. Esos 3 dardos eran 3 dardos mortales. ¿Por qué eran 3 dardos mortales? Porque fueron 3 dardos que fueron dirigidos precisamente al corazón de él. Y él quedó ahí entre la vida y la muerte, con su cabeza enredada, y ahora ya con 3 dardos en su corazón. Y él estaba ahí, hermano, y cuando él estaba ahí, entonces se unieron más jóvenes que iban con Absalón, quien aún estaba vivo en medio de la encina, y 10 jóvenes escuderos de Joab le rodearon e hirieron a Absalón hasta matarlo. O sea que la muerte de él
hay varios involucrados. En la muerte de él está Joab, que está la encina donde proporciona la situación, donde su cabeza queda enredada, y luego está Joab con sus 3 dardos, y luego están los 10 que van para terminar de acabar con él. O sea que la realidad es que lo querían ver muerto y lo querían ver bien muerto. Aquel joven que vio a Absalón colgado en la encina sabía lo importante que este era para el rey, pues este joven Absalón era hijo del rey David, pero aún así no hizo nada para ayudarle. Él sabía que el rey le amaba. Él sabía que el rey quería protegerle, porque había dado órdenes de que a Absalón, su hijo, no le hicieran nada. Pero a pesar de esto, él no hizo nada para ayudarle cuando lo vio con la cabeza enredada. Y hoy, hermano, estamos viviendo un tiempo donde muchos están quedando con la cabeza enredada. Hoy vivimos en un tiempo donde usted ve una juventud con la cabeza enredada. Hoy vivimos en un tiempo donde no solamente la juventud tiene la cabeza enredada, sino que tenemos una generación con su cabeza enredada. Una generación que por ir montados en el mulo han quedado suspendidos con la cabeza enredada, y solo les espera que lleguen aquellos 3 dardos que van a ser lanzados al corazón y que le van a quitar la vida. La Biblia nos presenta a Absalón con su cabeza enredada en la encina, convertido así en presa fácil para el enemigo. Pero esto me lleva a pensar en aquella ocasión cuando por primera vez la cabeza de Absalón quedó enredada. Cuando usted lo mira con la cabeza enredada en la encina, muchos pueden ver y decir: oh, se le enredó la cabeza en la encina. Pero no era la primera vez que él tenía su cabeza enredada. Porque Absalón, en muchas ocasiones su cabeza había quedado enredada. No era su primera vez. Cuando miramos la historia, podemos ver las repetidas ocasiones en que su cabeza quedó enredada. La primera vez que vemos a este joven con su cabeza enredada fue en esa ocasión, cuando su hermana Tamar regresa a casa gritando, con ceniza sobre su cabeza y con su vestido de colores rasgados. Y cuando él la ve, le dice: ha estado contigo tu hermano Amnón. Y en ese momento ella le dice que sí. Él se enteró de que esto era en sí, e inmediatamente cuando él se da cuenta de que Amnón violó a Tamar, su cabeza quedó enredada. ¿En qué quedó enredada su cabeza? Su cabeza quedó enredada en el odio. Su cabeza quedó enredada en la sed de venganza. Su cabeza quedó enredada porque una raíz de amargura entró en su corazón. Y hay gente aún dentro de la iglesia del Señor que, aunque vienen culto tras culto, muchas veces vienen con la cabeza enredada porque no han sido capaces de perdonar la ofensa, porque no han sido capaces de perdonar por las heridas, por el daño que le causaron a él, o por el daño que le causaron a un familiar. Y Absalón se encontró ese día con la cabeza enredada. Y ahí estaba su cabeza enredada. Ninguno en la familia sabía lo que había en la cabeza de Absalón, pues lo ocultaba de su hermana y lo ocultaba de su padre. Pero dentro de su corazón crecía un odio. Pero dentro de su corazón crecía un deseo de venganza. Dentro de su corazón había algo malo. Su cabeza se enredó porque le dolió mucho lo que su hermano le hizo a su hermana, porque le dolió mucho lo que Amnón le hizo a Tamar, y eso causó un enredo en la cabeza. Y yo sé que hay enredos en la cabeza de muchos por herencias, por violaciones, por maltrato, por cosas que han sucedido. Pero lo peligroso de tener la cabeza enredada es que por ahí hay un Joab que quiere venir para terminar de matarlo. El problema es que hay un Joab que quiere venir para terminar y lanzarle dardos a su corazón hasta verlo muerto. Y hay muchos espíritus malos que van a querer venir para dañarlo. Nadie sabía que él tenía su cabeza enredada, ni su padre, como le decía, ni su hermana. Pero dentro del corazón él lo sabía. Absalón no habló con Amnón ni malo
ni bueno. O sea, él se quedó callado. Pero dice la Biblia ahí en 2 de Reyes 13:22, Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Ahí se le enredó la cabeza. Hay gente que va a hacer cosas que nos van a dañar. Hay gente que va a hacer cosas que nos van a herir. Hay gente que va a hacer cosas que nos van a doler. Pero el problema está cuando nosotros permitimos que esas cosas vengan y enreden nuestra cabeza y empezamos a odiar y empezamos con esa sed de venganza y empezamos a mirar cómo me puedo desquitar, cómo le puedo cobrar lo que me hizo, cómo le hago algo que a él también le duela. O aún algunos llegan al punto donde dicen, ¿cómo hago yo para quitarle la vida? Aquel odio lo fue enredando tanto que lo llevó a planear la muerte, ejecutar la muerte de su propio hermano. Mira hasta dónde lo llevó. Cómo quedó de enredada su cabeza. Hay hijos que odian a sus padres porque el padre hizo algo y el hijo quedó con la cabeza enredada. Hay hermanos que odian a los hermanos porque hicieron algo y se quedaron con la cabeza y se le enredó la cabeza, porque le robó la herencia, porque le robó parte de la herencia, porque hizo algo y ahí queda. Y llevó a planear la muerte de su propio hermano. Solo esperaba el momento oportuno para saciar su sed de venganza. Y eso a pesar que era su propio hermano, planificó la muerte de Amnón a sangre fría. Porque cuando a uno se le enreda la cabeza, no importa lo que hay que hacer. Cuando a uno se le enreda la cabeza, no importa las consecuencias que va a traer a mi vida. Cuando uno se le enreda la cabeza, no mira el daño que uno va a causar a otros. Cuando uno se le enreda la cabeza, no mira ni siquiera el daño que uno mismo se va a causar por lo que uno ha hecho. Porque me imagino que después de que él mató a su hermano, muchas cosas tuvieron que pasar por su mente. Mucho dolor tuvo que llegar a su vida. Mucha tristeza. El verse alejado de casa. El ver que ya no podía estar con papá. El ver que ya no podía estar consolando a su hermana Tamar. Porque él era el que la consolaba. Pero ahora él está por allá en otro lugar, lejos del palacio, lejos de papá, lejos de familia. Y yo me lo imagino allá recapacitando, y yo por qué hice eso, y yo por qué cometí esa locura. Pero ya era demasiado tarde. Qué bueno que hoy venimos con este mensaje cuando no es tarde, sino cuando estamos a tiempo. Porque alguno quizás en esta congregación tiene su cabeza enredada. Alguno aquí en esta congregación quizás está como estaba Absalón, con su cabeza enredada y sin poder sacar su cabeza de esa encina. Porque cuando la cabeza se nos enreda, quedamos como atrapados en medio de una encina, sin poder salir de ella. Y yo sé que algunos de ustedes han batallado con algún enredo en la cabeza, y que alguno ya ha llegado a este lugar con un enredo en la cabeza. Pero aquí no está el joven que vio a Absalón colgado en la encina y fue y dio aviso a Joab. Aquí hay alguien más grande, aquí hay alguien más poderoso, aquí hay alguien más misericordioso. Aquí está Dios mirándolo y ofreciéndole ayuda, y Dios lo va a desenredar. Dios le va a desenredar la cabeza a alguien aquí en este lugar. Oh, hermano, a sangre fría, sin ningún sentimiento de compasión, Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herí a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. O sea que él dio órdenes cuando Amnón, y yo me imagino que alguno le dijo: pero es tu hermano. Y me imagino la respuesta de la respuesta de él, de Absalón: sí, pero él tiene una deuda conmigo. Sí, pero él sabe lo que hizo, y lo que él hizo es digno de muerte. Porque a veces somos buenos para juzgar lo que otros hacen.
¿verdad? Y lo que él hizo es digno de muerte. Y le dijeron, bueno, pues si tú mandas, tú eres el jefe. Y cuando lo vieron borracho, cuando lo vieron ahí ya con el vino en la cabeza, entonces él dio la orden. Y cuando dio la orden, se levantaron y lo mataron. Cuando la cabeza queda enredada en el odio, nos puede conducir a una sed de venganza que enceguece y arrastra hasta cometer grandes errores. Hay gente que aún se entrega al Señor, pero no olvida. Es que a mi hermano lo mataron y yo sé quién mató a mi hermano. Es que a mi hermana le hicieron esto y yo sé quién se lo hizo. Y tiene la cabeza enredada. Y algunos piensan, cuando tenga dinero voy a mandar a arreglar ese problema. Eso piensan algunos. Y muchos han pensado así y han mandado supuestamente a arreglar el problema, porque se les queda la cabeza enredada. Mi pregunta es, ¿tendremos la cabeza enredada? ¿Estaremos odiando a un hermano? ¿Estaremos odiando a un líder? ¿Estaremos odiando aún a nuestros propios hijos? ¿Estaremos odiando a nuestra esposa? ¿O estaremos odiando al esposo? ¿Qué estará sucediendo? Alguien puede estar aquí con la cabeza enredada pensando, ya no me aguanto a ese hombre, lo voy a dejar y me caso con otro. Porque así piensan algunas y algunos, porque tienen la cabeza enredada. Oh, hermano, mire, ¿tendrá alguien aquí su cabeza enredada? Absalón juzgó el acto tan vil que cometió Amnón con su hermana Tamar, pero fue incapaz de juzgarse a sí mismo con esos deseos de venganza y muerte que entraron en su corazón. Tan vil era el pecado de Amnón como el que había en el corazón de Absalón. Ambos eran vil, una violación muy vil. Desear matar a mi propio hermano, algo muy vil, muy bajo y muy ruin. No podemos albergar en nuestro corazón odio y sed de venganza. No, lo repito, no podemos albergar en nuestro corazón odio ni sed de venganza. Aquí todos somos hermanos. Aquí todos somos una familia. Pero a veces vamos a hacer cosas que a usted le van a molestar. Usted va a hacer cosas que a nosotros nos van a molestar. El problema es si dejamos que nuestra cabeza se enrede. Dentro de la iglesia del Señor podemos encontrar a aquellos que han dejado crecer raíz de amargura. Y es por esto que Dios nos advierte por medio de su palabra diciendo, mirad. Vamos a Hebreos 12:15. Mirad, no sea, Hebreos 12:15. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, esta os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura puede hacer que no alcancemos la gracia de Dios. También puede hacer que otros sean contaminados. Es por esto que ahí en Efesios 4:30 al 32, Efesios 4:30 al 32 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Oiga, quítese de nosotros. Efesios 4:30 al 32. Quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros todo enojo. Quítese de vosotros toda ira. Quítese de vosotros toda gritería. Quítese de vosotros toda maledicencia. Quítese de vosotros toda malicia. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si el Señor me ha perdonado a mí, yo tengo que perdonar a otros. Si el Señor me ha perdonado a mí, yo no tengo por qué dejarme enredar la cabeza odiando a otros por las ofensas que me han hecho.
Si no desenredamos nuestra cabeza, esta nos puede llevar por muy mal camino. Mire, a Salomón no solamente se le enredó la cabeza en esta situación. Esto de cabeza enredada, hermano, es muy común verlo en la Biblia. Absalón no fue el único que se le enredó la cabeza. Nos lo presenta en la encina con la cabeza enredada, pero no fue el único. Desde el comienzo, hermano, en la primera familia, a Caín se le enredó la cabeza. Era una familia espectacular, pero a Caín se le enredó la cabeza y dijo: voy a matar a mi hermano. Y mató a su hermano. Aunque estamos hablando de Joab, que fue el que se le enredó la cabeza, a Amnón también se le enredó la cabeza. Él vio a su hermana y dice la Biblia que su hermana era muy bonita. O sea, eso ya era una cuestión de familia. Absalón, hermoso, no había defecto en él, desde aquí hasta la planta de sus pies. Tamar, también muy hermosa. Lástima no haber nacido en esa familia, dirán algunos. Yo no, porque algo me tocó, pero el viento se lo llevó. Y hermano, y todo esto, pero a Amnón también se le enredó la cabeza. Él vio a su hermana que era hermosa. Usted imagínese que él la está mirando y ve su cara bonita, ve su cabello bonito, ve su cuerpo bonito, y él empezó a desear a su propia hermana. Y ahí se le enredó la cabeza. ¿A cuántos se les estará enredando la cabeza con una mujer bonita que de vez en cuando están viendo por ahí en la calle? ¿A cuántos se le estará enredando la cabeza con alguna mujer por ahí y ni tan bonita? Porque Tamares no hay muchas, pero se les está enredando la cabeza. Y usted la ve y dice: ay, perdóname, Señor, pero tengo que mirar. Y se le enreda. A muchos hombres se les enreda la cabeza con una mujer bonita. Y a muchas mujeres se le enreda la cabeza con un hombre feo. Muchos andan con la cabeza enredada simplemente por una cara bonita o por un corazón bonito. Es que se digo que si es uno guapo, no voy a encontrar aquí la que se le pueda enredar con uno guapo, porque están escasos. Pero hermano, se le puede enredar la cabeza. La atracción del sexo opuesto tiene a muchos con la cabeza enredada. Se les enreda la cabeza y ¿sabe qué dicen? Me caso. No miren para ningún lado. Mírenme a mí, porque lo vio guapo. Dijo: con este me caso. Bueno, eso solo es una broma ahí. Pero a muchos se les enreda la cabeza con el sexo opuesto. Y ahí empieza esa cabeza enredada. Y está entre Dios y esa persona. Pero ahí está Absalón, ahí está Joab, que viene con 3 dardos para clavárselos en el corazón. Cuando lo vea usted sin poder zafarse de ese ruedo. Igual que Sansón. Sansón dijo: porque esta agradó a mis ojos. Se le enredó la cabeza a Absalón con resentimientos de odio hacia su padre. O sea que usted lo puede ver muchas ocasiones con la cabeza enredada, no solamente en la encina, sino cuando resentimientos de odio hacia su hermano, resentimientos de odio hacia su padre. Se le enredó la cabeza con el anhelo de poder. Y esto es un problema, hermano, hoy terrible. Hoy es un problema el enredo, hermano, la cabeza del deseo de poder. Hay quienes al querer una posición se les enreda la cabeza, que no les importa el costo ni por encima de quién hay que pasar, ni a quién hay que pisar. Y esto no se ve tanto en ese círculo. Eso se ve más en este círculo. En el círculo de liderazgo, en el círculo de pastores. Se les enreda la cabeza con deseos de poder. Y no importa si hay que hablar mal.
Y no importa si hay que dar un falso testimonio. Y no importa, pero yo llego allá y estorbo a todo el que quiera llegar allá, porque ese es mi lugar. Y no se dan cuenta que tienen su cabeza enredada, porque el día que Dios quiera poner a un hombre en un lugar, Dios lo pone. Y si Dios lo puso, nadie lo va a bajar. Pero si lo pone el hombre, puede subir como palmera y bajar como coco. Y algunos van a caer tan duro que se van a reventar, porque se quieren subir, hermano, al poder sin importarles, porque se les enreda la cabeza con el deseo de poder. Se le enredó la cabeza con el deseo de poder. ¿Sabe qué quería él? Yo quiero ser el rey. Y ya mi padre ya no será más rey. Y se la ingenió para que lo ungieran como rey. Lea la historia. Y lo ungieron como rey. Pero no era el rey puesto por Dios, ni era la persona que Dios tenía para poner en ese lugar. Y Dios lo impidió. Dios impidió que él subiera al trono, aunque lo habían ungido como rey, porque sencillamente, hermano, esa unción no tenía aprobación de Dios. Esa unción para ese reinado no venía de parte de Dios, sino que venía de una cabeza enredada con deseos de poder. A muchos se les enreda la cabeza con deseos de poder y llegan al poder, pero no llegan con la aprobación de Dios. A otros se les enreda la cabeza con el deseo de ser ricos. Sí, yo tengo que ser rico a los 40. Esa es la moda. Con todo el joven que uno habla, no con todo, con muchos jóvenes que uno habla. No, yo ya dije que a los 40 tengo que ser rico. Y ya tiene 35 y dice, me tengo que poner las pilas. Y ganando 700 al mes, usted no se va a enriquecer. Se va a quedar pobre. Entonces dije, yo no me puedo quedar pobre, y se le enreda la cabeza porque quiere ser rico. ¿Para qué dinero si termina perdiendo el alma? Necio. ¿De qué te va a servir todo lo que tienes? ¿De qué te va a servir todo lo que has atesorado si hoy vienen por tu alma? Y a algunos se les enreda la cabeza y dice, pues si toca torcerme, perdóname la expresión, me tuerzo. Si me toca mover por ahí lo que no hay que mover, lo hago. Si me toca ir y matar a ese viejito, lo mato. Eso piensan cuando se le enreda la cabeza. Si me toca irme a vivir con ese viejo, pues me voy a vivir con ese viejo, porque se les enreda la cabeza. Y espero que se muera y me deja la herencia. Oiga, y no se muere, porque los viejos del país del que estoy hablando se mueren como a los 150. Es más, se va a quedar con la herencia de alguno que tiene 40. Dice, no, y se les enreda la cabeza, hermano, con deseo de dinero y no miran las consecuencias. A Giesi se le enredó la cabeza. Y cuando a Giesi se le enredó la cabeza, él dijo, voy a ir donde Amán y le voy a decir que vengo de parte de varón de Dios y que suelte ahí algunas cositas. Y se le enredó la cabeza. ¿Y sabe cómo terminó? Terminó con la lepra de Naamán. Pero no solamente terminó con la lepra de Naamán, trajo esa maldición para su descendencia, para su futura familia, hermano. Y todos en la descendencia de Naamán quedó escrito que iban a ser leprosos, porque él un día se le enredó la cabeza. A uno se le enreda la cabeza y puede traer maldiciones generacionales. A uno se le enreda la cabeza, hermano, y puede cometer tantos errores. Oh, hermano, mire, rebeldía, sublevación. ¿Sabe? Tanto se le enredó la cabeza a Absalón que recibió el consejo de Aitofel para matar a David, su padre. Cuando la cabeza se enreda, hermano, uno va por muy mal camino. Cuando la cabeza se enreda, uno va camino a la muerte. Si alguien no le desenreda la cabeza, a él lo mataron cuando su cabeza estaba enredada. Y el diablo quiere enredar su cabeza para matarlo. El diablo primero comienza sutil, presentándole esas cosas, haciendo que esas cosas le atraigan. Cuando esas cosas ya le atraen y la atracción es fuerte,
ya tiene la cabeza enredada. Y como ya tiene la cabeza enredada, ahora sí, vamos al corazón. No importa. No es cristiano, pero usted lo convierte. Y usted se gana el almita para el Señor. Y ya sabe lo que le va a tocar. Que algunos dicen así: me gano el almita para el Señor. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y el cuerpo para mí. Porque ya el diablo les enredó la cabeza. Mire, hermano, no se deje engañar. Nosotros, al igual que Absalón, tenemos un enemigo que desea nuestra muerte. Absalón juzgó la actitud de Amnón y la condenó, pero él fue llevado a cosas peores. A veces juzgamos las actitudes de otros y nosotros estamos siendo arrastrados a cosas peores. A veces nosotros justificamos nuestra actitud y nuestros malos comportamientos, hermano, pero no vamos a terminar con la cabeza enredada. Usted no puede continuar con la cabeza enredada. Usted tiene que dejar toda esa amargura. Tiene que dejar todo ese odio. Tiene que dejar todas esas inclinaciones hacia el pecado. Porque algunos tienen la cabeza enredada. Mire, uno ve tanta gente en este camino. Y luego cuando pasan los años, de todos esos que vio, a muchos ya no ve. Y no porque todos hayan cambiado de ciudad, ni porque todo lo haya llevado el Señor, sino porque muchos se dejaron enredar la cabeza y vuelven otra vez al mundo. No se deje enredar la cabeza. No hay mejor lugar, no hay mejor relación. Esto lo repito: no hay mejor relación que mi relación con Dios. No hay un amor más especial que el amor de Dios. No hay nada mejor que estar cerca de Él. No hay nada mejor que caminar en íntima comunión con Él. No hay nada mejor, hermano, porque cuando caminamos con Él, nuestra vida está llena de gozo, nuestra vida está llena de felicidad, nuestra vida es mucho mejor y no vamos a dejar que nuestra cabeza esté enredada. Hoy el Señor está aquí para desenredar la cabeza de alguien. Usted hoy vino quizás con malos pensamientos, usted hoy vino con malos deseos. Alguien hoy puede estar pensando: hoy era el día que me iba a ir al mundo, hoy era el día que iba a hacer lo malo. Pero Dios está aquí para decirle: no es día de esto, es día de hacer las cosas bien, es día de seguir en comunión, no es día de irse de la iglesia, no es día de alejarse del Señor, no es día de guardar rencor, no es día de guardar odio, no es día de guardar resentimiento, no es día de estar pendiente de los afanes de esta vida. Necesitamos que a alguien se le desenrede la cabeza. Conocí a alguien por allá en otro planeta. Se le enredó la cabeza y necesito dinero. Y necesito dinero, decía esa persona. Y es que lo tengo que hacer porque necesito dinero. Y tenía maneras de solucionar sus problemas económicos, pero había cosas que no quería soltar para solucionar sus problemas económicos. Yo necesito dinero y lo tengo que hacer por dinero. Y con su cabeza enredada se fue a hacer lo que no tenía que hacer por dinero. Cuide esa cabeza. Su cabeza le han puesto precio. Se busca. El diablo le tiene precio a su cabeza, pero Dios